Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Esto es Estado de Alarma. Esa persona que han visto en la imagen es Enrique Pérez, uno de los fallecidos durante esta crisis del coronavirus. Nos envía su fotografía, un nieto, el cual habla maravillas de esta persona que ha perdido la vida y al cual mandamos a toda su familia un fuerte abrazo, un fuerte apoyo. Nosotros en Estado de Alarma vamos a seguir recordando esas víctimas que el gobierno quiere obviar, quiere olvidar, para tratar de meternos un mensaje de que aquí, en esta sociedad, solo debe importar, ¿no?, el fútbol, la vuelta a la normalidad, sin recordar ni siquiera a sus muertos, sin ponerse esa corbata negra como hizo Pedro Sánchez con el Bataclan. Esta persona era muy querida, natural de Salamanca, pero ha vivido toda su vida en Torrejón de Ardoz y había una cosa que él disfrutaba por encima de todo, que era remar, como lo hemos visto en la imagen, en el río Tormes, en ese bello río Tormes. Vamos a empezar hoy con un programa cargadísimo de temas, pero es que vemos que estos del gobierno, estos de la izquierda radical, no aprenden, porque parece ser que un alto cargo del Ministerio de Igualdad, que fue creado por Irene Montero y por el gobierno para enfrentar a hombres y a mujeres y para seguir manteniendo esas subvenciones a chiringuitos, pues siguen haciendo tonterías como que hay que analizar ahora la COVID-19 con perspectiva de género. Es absolutamente lamentable que ahora sigan construyendo ese relato para tratar de alimentar chiringuitos feministas radicales que alentaron una manifestación del 8M que jamás debería haber permitido el gobierno, que se convirtió en el mayor infectódromo, como dijo Díaz Ayuso, de España, disparando los casos, y de verdad que esto es un despropósito más. Vamos a hablar hoy también de un tema que preocupa mucho. La crisis ya está aquí en España, el hundimiento del Titanic, del traidor y del mentiroso gobierno de Pedro Sánchez ya se ha producido. España se hundió el PIB un 5,2% en el primer trimestre del año, el doble que el peor dato de la crisis. El impacto económico del coronavirus, para que ustedes lo entiendan, es mayor en España, que tuvo todo el tiempo del mundo para prevenir el coronavirus, viendo lo que pasaba en Italia, que en Italia. Es increíble. Es mayor que la media europea. Estamos en cifra de paro con Chipre en el ranking, en las últimas posiciones. Pero es que están pasando más cosas. O sea, hoy ya la cifra de muertos se acerca a los 35.000, si nos creemos las cifras oficiales, que en estado de alarma, insisto, no nos la creemos, nos están escondiendo los datos. Pero es que Illa, el ministro de Sanidad, ha inflado la cifra de curados con 3.500 personas más para hablar de ese plan de Sánchez de vuelta a la normalidad. Nos quieren vender normalidad, nos quieren lanzar a las calles, a terrazas semivacías, limitando a un 30% de ocupación, cuando todos sabemos que se van a provocar avalanchas, como hemos visto con esos paseos de padres con niños. Pero lo peor de todo es que no hay precauciones, no tenemos test. Vamos a salir a la calle, los que salgan, porque yo todavía me lo tengo que pensar, sin saber si estamos contagiados, si somos asintomáticos, porque este gobierno ha encargado estos test rápidos a empresas no homologadas, a empresas de productos eróticos, a empresas lamentables que están bajo la sombra de sospecha. Y hemos visto cómo el gobierno, a esas empresas nacionales que están vendiendo PCRs al extranjero, ni siquiera les está mirando, parece ser, porque así se quejan estas empresas. ¿Por qué no se los compráis en España? ¿Por qué esto empieza a oler a tufillo de corrupción, como decía Macarena Olona? ¿Por qué se lo ha olvidado a empresas que tienen relación con intermediarios de la etapa de Zapatero y José Bono? Lo vamos a descubrir y os vamos a poner contra las cuerdas. Pero es que están ocurriendo más cosas. Sanidad ha rectificado uno de esos contratos y ha anulado el contrato de 5,1 millones con una asesoría sin plantilla y sin pérdidas. Pero no hay nadie en el gobierno que antes de encargar un contrato vigile el historial de esa empresa, porque habéis metido a empresas condenadas por estafa. Aquí hay algo que se me escapa, pero nosotros en estado de alarma lo vamos a comentar y vamos a llegar hasta el final, a pesar de que cerréis ese portal de transferencia, ese portal de transparencia, y el Congreso de los Diputados estáis limitando la actividad parlamentaria. O sea, nos queréis lanzar a la calle, pero seguir teniendo el Congreso al ralentí, y no va a ser. Pero es que el gobierno está comprando batas a empresas chinas 66 veces más cara que las adquiridas a compañías españolas. Algo está pasando, ¿no? Pero es que hay más. Es que el gobierno está cobrando ya, ha vuelto a cobrar hoy la cuota de autónomos atención, 2,4 millones de autónomos en plena crisis del coronavirus. Los dejáis tirados, no les estáis dando las prestaciones y encima le obligáis a pagar la cuota. ¿Qué queréis hacer? Yo ya sé lo que queréis hacer. Queréis convertir a España en Venezuela, queréis crear una bolsa de votos entre la población aparentemente más vulnerable, pero entre la cual se colocará para beneficiarse de esa paguita por los caraduras que han vivido toda la vida en Andalucía y en Extremadura de las subvenciones, de la paguita. Esa paguita, si va a las personas vulnerables que se acrediten, yo no lo veo mal, pero como sé que vais a meter a personas que ni quieren trabajar, que ni quieren crear puestos de empleo como las pymes y los autónomos, pues está claro que yo no estoy de acuerdo.
queréis quebrar la economía para que esas personas, esa bolsa de votos y cada vez más españoles dependan de una paguita y no puedan decir ni mu. Queréis comprar a los sindicatos, queréis comprar voluntades para generar esas redes clientelares que han triunfado siempre en los sistemas bolivarianos. Y es así, es una vergüenza. Y vais a quebrar economías familiares, pymes, autónomos y las empresas que nos hacen ser un gran país. Porque no estáis ayudando nada a las empresas grandes que están sosteniendo esta crisis, comprando material sanitario como Inditex, Amancio Ortega, como el señor Abel Matutes, como el señor Gigi Sarasola. O sea, de verdad, ayudad a los empresarios que son los que crean empleos y no tratéis con esa actitud totalitaria de decirle a los comerciantes o a los hosteleros que se han quejado de a mí no me renta abrir una terraza si solo voy a poder llenar fuera un 30% y dentro no. Pero de verdad, tratarles con cariño, con sensibilidad, que es lo que están pidiendo. Es que le estáis diciendo que quien no quiera que no abra. Pero ¿cómo le va a rentar a un restaurante abrir todo su restaurante y contratar personal para 4 gatos, para 4 mesas? Si es que eso no le renta a nadie. Y además vais a provocar una avalancha en barrios concretos de las determinadas capitales donde se va a acumular mucha gente y se va a provocar mayor contagio. ¿O acaso un español de mentalidad mediterránea que lleva 50 y pico días confiscado solo, cuando vaya a un bar o una terraza, no se va a acercar a una chica o viceversa a ligar o a abrazarla? Está diciendo Illa que ahora, no, Illa no, perdón, Fernando Simón el Lumbreras, que ahora el principal foco de contagio son los hospitales, pero siempre lo han sido. Si los profesionales sanitarios lo dijeron desde el minuto 1 y muchos se quejaban de que no le estabais dando material de prevención porque solo iban destinados a los que tuviesen contacto directo con pacientes por coronavirus. Si eso es un error, si es que el coronavirus se propagaba en todo el entorno del hospital. Y ahora vemos cómo somos el país con mayor número de afectados dentro de los profesionales sanitarios que habrán tomado nota y que espero que no apoyen a este gobierno, ¿no? Porque este gobierno, la quinta fase de su plan de desescalada tiene que ser echar a Pedro Sánchez y nosotros de estado de alarma vamos a poner nuestro granito de arena como seguimos haciendo. Somos el canal de YouTube que más crece de España, del que todo el mundo habla, al que más ataca el país, al que más ataca Infolibre, al que más ataca el diario preescolar, como le llamo yo, que incluso nos copia el modelo con Baltasar Garzón, un juez que ya sabéis la trayectoria bajo sospecha que tiene. Así que muchísimas gracias. Hoy tenemos a Carmen Tomás, a Infoblogger, que es un crack, y a Ignacio Garriga, portavoz adjunto de Vox en el Congreso, que va a hablar de Macarena Olona, a la cual le están golpeando injustamente muchos medios de este país, como por ejemplo el Grupo Prisa, que le ha atacado a través de la cadena SER diciendo que su trayectoria no es como ella la cuenta. O sea, una de las personas con la mejor trayectoria del Congreso de los Diputados, con más acreditada su lucha de la corrupción, abogada del Estado, la queréis vilipendiar. ¿A qué personas con mérito, con currículum, queréis atraer a la política? ¿A Pablo Iglesias? ¿A Monedero? ¿A Irene Montero? ¿A gente que vive del cuento? ¿Al señor Echenique? ¿A esos o a abogados del Estado? ¿A registradores de la propiedad? Como estáis cazando ahora a Mariano Rajoy. Hay que tener poca vergüenza la persecución del ministro Marlaska, del ministro del Interior, a través de la Policía Nacional, a Rajoy por saltarse el confinamiento. Pero ¿por qué no imponen multas a los que se han saltado el confinamiento en Moncloa? Al señor Pablo Iglesias o a esos ministros contagiados que han ido a Moncloa, donde curiosamente hay 2 servidores públicos que han fallecido por coronavirus. Yo animo a esas familias que interpongan querellas contra el gobierno, porque en Moncloa no se tomaron las medidas de prevención. Así que vamos a empezar hoy, empezamos con un tráiler y muchísimas gracias, nos vemos en breves segundos. No impone ningún tipo de obligación a nadie. A quien no se sienta cómodo, le parezca que las cuentas no salen, evidentemente pues se entiende que permanezca cerrado.
le diría que les va la vida. Incremento de casos muy significativo. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? ¿A que la culpa la tendrá Franco otra vez? ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? De feminismo todos vamos a comer. Esta sí, y esta también. Que no me entere yo que le faltan sus paguitas a todos los chiringuitos y redes clientelares que me votan y me mantienen en el poder. Que para otra cosa no, pero para propaganda nos sobran los millones. Muy buenas a todos. Voy a dar paso a la mesa virtual. Hoy tenemos a Ignacio Garriga, portavoz adjunto de Vox en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal, Ignacio? Pues muy bien, un placer, como siempre, estar con vosotros otro día más. Te veo demasiada sonrisa para los ataques machistas, para los ataques que os vuelven a situar en el punto de mira de este tipejo, el vicepresidente del Gobierno, que ya dio una alerta antifascista que provocó que algunos de vosotros, como tú, llevaseis escolta. ¿Cómo estáis? ¿Cómo son los ánimos de Vox? Porque está claro que os quieren aniquilar, o sea, os quieren sacar del tablero de la democracia y también del tablero de la vida civil, ¿no? Mediante la estigmatización. Efectivamente, bueno, la verdad que saben o deberían saber que están tocando con hueso. Al final nosotros, nuestra trayectoria siempre ha sido, ¿no?, en base a la estigmatización, a la señalización, a la demonización permanente de nuestro discurso. Y nunca hemos dejado de dar la batalla, ¿no?, de aquello de lo que creíamos necesario defender en cada momento de nuestro Estado, ¿no?, como partido político. Ahora estamos en las instituciones. Hace poco celebrábamos un año de nuestra irrupción en el Congreso de los Diputados. Y la verdad que, como nos pasó en diciembre, ¿no?, cuando entramos en el Parlamento de Andalucía, que fue el mismo Pablo Iglesias que sacó esa alerta antifascista, ¿no?, a las calles donde nos asediaron en la sede de Andalucía, pues ayer tuvimos que vivir otro lamentable acontecimiento propio de la pasionaria, ¿no? Una vez más, esa extrema izquierda nos quiere devolver a esos tiempos pasados. Ayer perfectamente nos devolvió al año 36, pero saben, y desde aquí quiero trasladarles por si, en fin, no tienen la confianza absoluta de que no vamos a arriar la bandera en la defensa y en la lucha contra el comunismo, contra el totalitarismo que representan estos bolivarianos de salón, porque eso es lo que son, y que, como hemos hecho con todas y cada una de esos intentos de malbaratar y de perpetrar un golpe de Estado contra las libertades y contra los derechos fundamentales, pues nos van a tener enfrente. Un día triste para la democracia, que el vicepresidente de toda la nación, pues sea, como ayer claramente se declaró, comunista, y que dijo, ¿no?, que pronto, o de alguna manera animó a exterminar, ¿no?, a aniquilar a la oposición, en este caso nos señalaba a nosotros, pero en fin, ante eso, decirle que con más fuerza si cabe, pues vamos a plantarles batallas por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de muchísimos de los nietos de los que nos están viendo y para salvaguardar, pues, una historia de una nación que siempre se ha caracterizado por la defensa de la libertad y de los derechos fundamentales, ¿no? Y no va a ser ahora cuando el comunismo va a ganar esa batalla. O sea, que abandonen toda esperanza porque no lo van a poder. Muchas gracias, doña Carmen Tomás, Economía para Todos, gran programa, es radio, Libertad Digital. ¿Qué tal se encuentra? ¿Va a ir a tomar el vermú? ¿Va a ir a hacer deporte en las franjas horarias que plantea el gobierno, pero que todavía no nos ha explicado? Y ya viene el sábado, conociendo España, que es un país mediterráneo. ¿Qué crees que se va a producir en los bares, en las terrazas? Porque yo sé lo que se va a producir. No sé qué piensas tú. Pues un caos. Se va a producir un caos, evidentemente, porque todo está hecho de forma precipitada, sin consultar con nadie. No tenemos ni idea de cómo vamos a poder salir. No sé, yo ahora mismo no lo sé. Seguro, pues parece que puedo salir el sábado con mi hija a dar un paseo, que es con la que convivo, pero mi hermano, que vive a 2 portales más abajo, pues no puedo salir con él ni verle. O sea, es una cosa muy dramática. A mí me gustaría añadir a lo que ha dicho nuestro compañero
antes lo siguiente. O sea, efectivamente, ayer Pablo Iglesias, ya por si alguno tenía alguna duda, que a veces les llamas comunistas y te ponen verde, se declaró perfectamente comunista, no solamente estuvo arengando sobre las bondades del comunismo, son los típicos bolivarianos boliburgueses, que son ellos viven fenomenal, pero quieren a la población a su pues con la paguita, sus pitas que le llamo yo, y es muy preocupante porque ayer efectivamente este hombre puso en jaque a la democracia española. Y lo peor para mí, que lo vengo diciendo, no es Pablo Iglesias, es que el señor Sánchez se lo come todo, se lo traga todo, está de acuerdo, porque si no protesta es que está de acuerdo, y eso sí que es lo más grave. O sea, lo grave es que el Partido Socialista está en las mismas. Por estar en la Moncloa, por lo que queráis, pero lo comparte lo que ha dicho sobre la justicia, comparte lo que dijo ayer sobre el comunismo, comparte lo que dijo sobre el rey, porque ninguna de esas cosas ha puesto ni una sola pega en todo este tiempo. ¿Qué tal, infoblogger Isaac Parejo? Recomiendo a todos los espectadores que vean su último vídeo, que es una maravilla, en su canal de YouTube, donde deben ustedes suscribirse. ¿Qué tal estás? Bien, aquí un día más con vosotros, encantadísimo. ¿Te estás acordando de Marlaska? ¿Qué te ha parecido las últimas peripecias de Marlaska? ¿Qué ha hecho Marlaska últimamente? O sea, no ha hecho Bueno, nada querer meter en la cárcel a Cristina Seguí a través del PSOE, ¿no? Eso ya es algo típico de Marlaska. O sea, ya a mí Marlaska ya no me sorprende en nada de lo que hace. Yo todavía sigo horrorizado, como han dicho mis compañeros, por las palabras de Pablo Iglesias, que yo creo que todavía no se ha dado cuenta de que está en el gobierno. Él sigue actuando como si estuviera en la oposición, aunque se haya puesto una chaqueta 3 tallas más grande de la suya, pero sigue actuando como si estuviera en la oposición y sigue tirando alertas antifascistas, y es que a mí me horrorizó realmente lo que dijo, porque claro, llamar a exterminar a una fuerza política que tiene 3 millones bueno, pero tampoco solo a Vox. O sea, es que al PP la llama ultraderecha, a Vox ultraderecha. Entonces, al final Pablo Iglesias lo que quiere es la exterminación de todo lo que no sea él. Incluso del Partido Socialista también le gustaría. Hay un problema de micro, no sé si es tuyo o de alguien que se está colando ahí, está rozando el micro. Pero acaba. Que eso, que al final quieren la exterminación del exterminio de todas las fuerzas políticas que no son ellos, y el Partido Socialista pues está en las mismas, como bien dice Carmen Tomás. No sé si por connivencia, porque piensa lo mismo que ellos, o porque Pablo Iglesias los tiene pillados por ahí abajo y sabe algo que igual puede cargárselos, y Pedro Sánchez tiene la cabeza agachada ante ellos. No sé cuál es la razón, pero el Partido Socialista está en las mismas con Podemos. Son un equipo. No hay ninguna grieta entre ellos. No es que sea un equipo, es que Podemos manda en el gobierno, pero bueno, yo creo. Ahora mismo sí me consta a mí que hay disensiones internas, hay distintas sensibilidades, pero el que manda ahora mismo en España es el señor bolivariano Pablo Iglesias, el que quiere implantar un comunismo aquí, aprovechando la situación más crítica de nuestra historia democrática. Ignacio Garriga, hablando de Pablo Iglesias, él, no se olviden, en vez de dedicarse tanto tiempo a llamar parásitos y miserables a diputadas valientes de Vox, porque hay que ser machista, porque este ya dijo que iba a azotar a Mariló Montero, mandó a Tania Sánchez al gallinero, hizo vicepresidente del gobierno a una señora, a Irene Montero, con la que convive un chaletazo, y que no tiene una trayectoria profesional más allá de ser cajera de un centro comercial, del Saturn, donde se venden televisores, y no es una ofensa a las cajeras, que todos merecen el respeto y creo que es un trabajo muy loable, pero que esta señora no está preparada para ser ministra de Igualdad, un ministerio que se creó simplemente para enfrentar a los hombres contra las mujeres y a considerarnos a los hombres unos asesinos por el mero hecho de serlo. Hablando de los centros de mayores, él era el responsable de los centros de mayores, de las residencias. A Vox se os han archivado o se os están archivando prácticamente todas las denuncias que estáis presentando ante la Fiscalía, y curiosamente esa Fiscalía que sí da celeridad a la hora de abrir diligencias contra los periodistas críticos, a la hora de abrir diligencias contra Vox. Es decir, la Fiscalía está claro que la controla Lola, la tronca de Villarejo, la amiga del gobierno, que depende de Pedro Sánchez. Por lo tanto, ¿cómo habéis digerido que se esté archivando, o sea, denuncias que deberían poner luz a algo gravísimo que ha pasado? Es que nuestros señores mayores han muerto como ratas en las residencias de mayores. Pues efectivamente, yo creo que dentro de esta pandemia uno de los episodios más dramáticos y más infames
va a ser este gerontocidio que han provocado pues el gobierno de la nación y, por ejemplo, quiero también destacar pues un gobierno como el de la Generalidad de Cataluña, ¿no? Liderado por Torra. Sin duda, ya lo dijo Pedro Sánchez hace unos meses atrás, ¿no? Que la Fiscalía está al servicio del gobierno. Por tanto, no nos extraña en absoluto esta instrumentalización de los poderes fundamentales y que en teoría tendría que haber una absoluta, ¿no? Separación entre diferentes poderes, como es el poder judicial y el poder, en este caso, del gobierno. Pero ya se ve que ellos, aprovechando ese estado de alarma, como hemos dicho, ¿no? A su interés, instrumentalizando el estado de alarma para imponer su agenda totalitaria ideologizada, pues están vulnerando y perpetrando un golpe de Estado en el sistema judicial, ¿no? Igual que hizo en su momento pues Hugo Chávez en Venezuela. Pero bueno, ellos yo creo que se están jugando al solitario, se engañan a sí mismos, porque lo que ahora tiran para atrás, dentro de unos meses estamos convencidos que ya sea por personas anónimas, por familiares y por muchísimas personas que les plantarán esas querellas, irán desfilando uno tras otro y a prestar declaración ante el juez, ¿no? Porque absolutamente lo que han permitido y lo que han generado, ese asesinato en masa de ancianos, y yo creo que es, es intolerable y, por supuesto, deberán pagar por ello, ¿no? Por tanto, vemos claramente cómo han dado un golpe de Estado al Poder Judicial, lo han instrumentalizado, sabíamos con el nombramiento de Delgado, pero que, repito, que no se crean que se van a ir de rositas, porque muchísimos españoles, en cuanto nos dejen salir a las calles, les vamos a plantar cara y les vamos a decir que paguen las nóminas y que se vayan. Que, por cierto, no lo hemos hecho hasta ahora, pero desde aquí quiero mandar, en fin, mi pésame, mi cariño a tantísimos autónomos que hoy el Estado, una vez más, les ha atracado y les ha hecho pagar esa cuota de manera infame, cuando les ha obligado a no trabajar, pero sí les obliga a pagar esos impuestos, ¿no? Precisamente vamos con nuestra experta en economía, Economía para Todos, Carmen Tomás, síganla en radio. El PIB de España se hunde un 5,2% hasta marzo, el doble que el peor dato de la crisis. El impacto económico sobre España, contaba hoy Carlos Segovia en El Mundo, es mayor que en Italia, habiendo tenido todo en nuestra mano para haber prevenido la crisis más y mejor y haber aprendido las recetas de países serios como Corea del Sur, Israel o Alemania. ¿Estamos ya asistiendo al hundimiento del Titanic de este traidor llamado Pedro Sánchez? Hombre, totalmente. Date cuenta que anualizando este dato estaríamos hablando de una caída del 20%. Entonces, además hay que tener varias cosas en cuenta. Este dato solamente refleja 15 días de marzo del estado de alarma, los últimos 15 días. Es cierto que ya la economía venía desacelerándose y algunos de los datos de consumo, de exportaciones y otros, con inversión, que son los datos que se han caído totalmente, ya venían mostrando una caída. Pero efectivamente, bueno, ya lo ha dicho todos los expertos, la Unión Europea y todo el mundo, España es el país de Europa que más va a sufrir. ¿Por qué? Porque somos el que peor estábamos preparados ya antes de la pandemia sanitaria económicamente. Teníamos una deuda del 100%, teníamos un déficit que, por cierto, en los 2 primeros meses del año, sin pandemia ni nada, se han gastado 11.000 millones más de lo que debían. O sea, ya han creado un déficit de 11.000 millones antes de la pandemia ni de nada. O sea, ese dinero ya se lo habían gastado. Con lo cual, si estamos peor preparados, pues nos va a caer peor. Y si encima nos hemos dedicado a matar al tejido productivo, lo cual quiere decir a matar el empleo, porque otros países han tomado otras medidas. Han tomado medidas que han intentado salvar a las empresas, que es lo mismo que salvar el empleo. Aquí no. Aquí, a las empresas que les den, a los autónomos que les den, os vamos a dar nosotros dinero. No han pagado nada, no han pagado los ERTEs, no han pagado las empleadas de hogar. A los autónomos que estaba comentando ahora Javi, no solamente han cobrado la cuota a los 2,4 millones, es que a 400.000 que ya tienen aprobada el cese de actividad, también le han cobrado la cuota. Que luego dentro de 2 meses dicen que se lo devolverán. No, si yo cuando necesito el dinero es ahora, que he pedido el cierre de actividad porque no tengo actividad, pues también les han cobrado la cuota. O sea, es tal desastre de gestión, de verdad. Te doy datos. La economía española se hunde a un ritmo un 10% peor que la italiana y un 50% más que la media europea. Pero es que hay que añadir una cosa que nos preguntan muchos espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué pasa con el dinero que debe el Estado de los ERTEs a 1 millón de personas afectadas por ERTE y por despidos
porque Trabajo, en teoría, ha cerrado la nómina del mes de abril, pero se está olvidando de estas personas, que todavía no les ha aclarado qué pasa con ese dinero. Actualizo, no, 4.200.000 trabajadores están afectados por un ERTE. No, eso sí, Ninguno pero digo ha cobrado que hay... nada todavía. Ah, pues No, decían ninguno. pues yo la información que tenía que era 1 millón de ¿Qué afectados decían? que... No, eso es 1 millón de autónomos que han pedido el cese de actividad y les han dado por cierto, un dinero que ellos han estado cotizando durante muchos años, es decir, que tampoco le regalan nada, es como el que va a cobrar el paro y ha estado cotizando por eso. No, los de los ERTES, que son 4.200.000 a día de hoy, o por lo menos ayer, hoy pueden ser más, no han cobrado nada. Y lo peor, ya están diciendo que quizá en mayo tampoco, o que algunos... Pero Carmen, te leo Dime. el titular del Mundo. Trabajo cierra hoy la nómina de abril y deja pendiente el reconocimiento de 1 millón de prestaciones por ERTE y despido, por si lo puedes aclarar. Porque el Mundo lleva un titular y tú hablas de 4 millones. Pero es que una cosa es que el expediente te lo acepten y luego que te paguen. Yo te digo que mis datos, y además están ahí también, hay 4.200.000 personas inmersas en un ERTE y el gobierno todavía no ha pagado nada. Quizá ahora, en abril, cobren algunos, pero el grueso no saben si lo van a poder pagar en mayo o quizá muchos se retrasen a junio. Es decir, que tienen a cientos de miles de familias que están desde el 15 de marzo sin cobrar un euro. ¿Cómo quieren que paguen la luz? ¿Cómo quieren que paguen el alquiler? ¿Cómo quieren que paguen el súper? O sea, y este es el escudo maravilloso social que han puesto para que la gente no sufra. Es todo una mentira. Las empleadas de hogar tampoco han cobrado nada desde el 15 de marzo. Esos son los datos. Voy con Infoblogger. El coronavirus deja ya 34.924 muertos en España, 268 más en 24 horas. ¿Tú crees realmente que sin tener test rápidos, sin saber el número de contagiados, sin saber el número ni siquiera de muertos reales, porque nos están engañando con las cifras, están maquillando las estadísticas, no aplicando los test a personas que están muriéndose? Y así lo denuncian muchos familiares, servicios funerarios, la propia justicia, no coincide con las actas de defunción. Lo sabremos, llegaremos al final, porque hay partidos como Vox que se están encargando de promover esas iniciativas para acorralar al gobierno y que sepamos la verdad y que no vivamos en el oscurantismo más propio de la Unión Soviética de Chernóbil. ¿Tú vas a estar tranquilo cuando salgas a la calle? ¿Vas a salir? Porque ahora dice Fernando Simón hoy en rueda de prensa que el plan de desescalada en Madrid y en Cataluña puede que se retrase. A mí, los expertos con los que hablo me hablan directamente que, conociendo la mentalidad española, la mentalidad mediterránea, se van a provocar aglomeraciones en los bares, en los comercios, en las pequeñas terrazas. El español que quiera ligar con una chica lo va a hacer. Es decir, llevamos 50 y pico días y nosotros no estamos preparados para una mentalidad tan rigurosa como los chinos, ¿sabes? O una mentalidad tan cuadriculada como otros países que son mucho más serios y rigurosos. Nosotros somos más mediterráneos. ¿Tú estás tranquilo? ¿Temes un repunte? ¿Vas a salir a la calle? Bueno, a ver, primero el tema de los bares. Dudo que habrá muchos. O sea, ten en cuenta que si los autónomos tienen que pagar todos los impuestos, pero solo pueden llenar el 30% de las terrazas y ni siquiera puede entrar la gente dentro en el interior de los bares, los restaurantes tampoco. Realmente no creo que sean muchos los bares que se atrevan a abrir para tener un 30% de ocupación, que además no llega ni a eso, porque al final no todos los españoles van a querer estar en las terrazas. No sé, yo creo que en Alemania, por ejemplo, ha habido un repunte con una semana que llevaban solo con los comercios abiertos. Yo creo, en mi opinión, vamos, yo no soy ningún técnico y en el gobierno tampoco, porque el plan de desescalada lo ha hecho el gobierno junto con Iván Redondo. El único técnico que hay ahí es Fernando Simón. Pero yo creo que se debería haber probado antes el hecho de dejar de las salidas individuales para pasear y deporte, antes de empezar todo de golpe. Con la salida. Sinceramente, ha llamado técnico a Fernando Simón, una persona que dijo que en España iba a haber solo un contagio y que está completamente desacreditado dentro del gremio de técnicos, dentro del comité de gente importante, no del gobierno, porque eso nos cuentan mentiras. Yo te hablo de la gente que más sabe de Europa, que está diciendo que Fernando Simón no entienden que sigue haciendo ruedas de prensa. Está completamente achicharrado y esa es la estrategia de Moncloa. Se parapetan, no, nosotros hicimos caso a este señor que se ha autoinmulado, pero Pedro Sánchez siguió sus consejos. Ya, pero es que este señor
con sus consejos, ha puesto en peligro a muchas vidas. No, no, y que encima al final le echarán la culpa al PP porque a Fernando Simón lo nombró Rajoy. O sea, es que me lo estoy viendo. Pero bueno, técnico en el sentido de que es el único que tiene un título de médico, por lo menos, Fernando Simón. Es que todos los demás en el comité de desescalada es que no hay ni un científico, ni un médico, ni un estadista, ni nada. O sea, está Carmen Calvo, Iván Redondo, Pedro Sánchez. O sea, eso es un despropósito absoluto. Yo no sé cómo va a salir esto, el experimento. Espero que salga bien y los españoles sean responsables. Te lo digo sinceramente. O sea, espero que salga bien la cosa. Por cierto, han mentado a Carmen Calvo. A Carmen Calvo hoy Trending Topic. ¿Dónde está Carmen Calvo? Carles Enrique ayer en Confirmado la Moncloa decía que ya está en Moncloa, que ha estado viviendo su confinamiento, un ático de 250 metros cuadrados con vistas privilegiadas a Plaza España. Tú que estás ahí metido en las redes, ¿qué se comenta? ¿Por qué ha sido Trending Topic por su supuesta desaparición si está trabajando en Moncloa, en teoría? Pues es que, como bien sabes, Javi, me echaron de Twitter y yo no puedo volver. Entonces yo no sé muy bien de por qué ha sido Trending Topic Carmen Calvo. ¿Por qué te echaron de Twitter? ¿Por qué te echaron de Twitter? A mí me censuraron en Twitter por criticar la sentencia del caso Arandina, que al final terminó dándome la razón. Porque igual no se ha enterado mucha gente de todo esto, pero en pleno estado de alarma salió la sentencia del caso Arandina y rebajaba la pena de 38 años a 3 y a uno la absolvieron. Y bueno, a mí me echaron de Twitter por criticar esa sentencia, por decir que era una sentencia chapucera y al final tuve razón. Pero bueno, no me han devuelto la cuenta, pero vamos, que ya no quiero volver. Viva la libertad de expresión en este país. Un vicepresidente del gobierno delante del ministro de Justicia puede meterse con los jueces y puede tener incluso el beneplácito del ministro de Justicia y usted no puede criticar una decisión judicial cuando encima, en segunda instancia, le dan la razón. Vamos con Ignacio Garriga porque tenemos más escándalos. Vosotros con iniciativas parlamentarias estáis acorralando al gobierno de la mentira, al gobierno que ha traicionado a los españoles. Resulta que leemos hoy cómo Salvador Illa, este ministro de Sanidad, al cual bien conoce, que es la cuota IZ de este cáncer que se llama el PSC en Cataluña, que entregó Cataluña al independentismo, cómo Illa infla la cifra de curados con 3.500 personas más para avalar el plan de Sánchez hacia la normalidad. Un poco temerario todo esto, ¿no? Bueno, temerario es desde el primer momento todas y cada una de las decisiones que ha tomado este ministerio y este desgobierno de España, ¿no? Yo creo que afrontar una desescalada sin criterios científicos, sin test masivos para la población y sin medidas de protección es lanzarnos a la guerra con un tirachinas, ¿no? Yo creo que la imprudencia y la temeridad es mayúscula. Yo creo que es la consecuencia lógica de tener a un filósofo al mando del Ministerio de Sanidad en un momento excepcional. ¿Qué gran ministro se ha perdido, como por ejemplo podía haber sido el doctor Stigman, que yo animo desde aquí a ver todas sus comparecencias en la Comisión de Sanidad, como desde su rigor científico como médico que es, ¿no? Pues permanentemente le está sugiriendo al ministerio, y yo también, que formo parte de la Comisión de Sanidad, pues dando soporte al doctor, pues hemos presentado infinidad de proposiciones, ideas, propuestas, métodos, pero ellos en lo único que están es en falsear las estadísticas, en falsear los datos, en ocultar muertos, en ocultar los contagiados y, en definitiva, en abocarnos a que esta pandemia, pues aparte de que sea una crisis sin precedentes a nivel sanitario, se convierta pues, en una ruina para millones de compatriotas y degenerando en un gravísimo problema social y económico, ¿no? Por tanto... Está claro, don Ignacio, que hay empresas nacionales que están exportando test PCR para el COVID-19 porque no se los compran en España. Una de ellas, la empresa de la hermana de Cospedal, que no se lo compraron simplemente por el apellido Cospedal. Es gravísimo que a día de hoy no tenemos test, es decir, hay muchos españoles que tienen que volver a trabajar sin poder hacerse los test porque los que nos han traído el gobierno, la mayoría son falsos, no homologados, empresas piratas que tenían más experiencia en materiales eróticos festivos que es material sanitario y algunas ya bajo sombra de sospecha porque parten de intermediarios del entorno de Zapatero, de José Bono. Es decir, vais a poner la lupa ahí porque es gravísimo que el hecho de que no haya test ha provocado muchas muertes en España, ¿eh? No, es gravísimo. De hecho, ya hace 2 semanas que entramos por registro una serie de preguntas al Ministerio. El doctor en la comisión también lo hizo. Y sin ir más lejos, ayer, ¿no? Macarena Olona en el Congreso de los Diputados se lo dijo, ¿no? Le dijo al ministro que cómo podía ser que la mayoría de la adjudicación de esos contratos públicos para la compra de material sanitario
estuviera siendo adjudicada a empresas que no han tenido ningún tipo de experiencia en materia sanitaria, ¿no? Yo creo que aquí huele mucho a tufo. Ojo, no podamos estar detrás de un caso como el que fue Filesa, como hemos preguntado también con Interpharma y con muchas otras. Estamos comprando mal, no estamos comprando a producto nacional, cuando ahora tendríamos que dar, ¿no?, respuesta y sobre todo salida a empresas nacionales, y más cuando además podían suministrarlo de manera muchísimo más rápida. Pero ya no solo eso, sino que estamos comprando mal y muchísimo más caro, ¿no? Has hablado, O sea Ignacio, has hablado de Macarena Olona, vuestra portavoz adjunta en el Congreso. Yo quiero trasladarle públicamente aquí mi total apoyo a esta abogada del Estado, al cual incluso el Grupo Prisa ha iniciado un ataque, y otros medios también constitucionalistas, contra ella. No lo entendemos en estado de alarma. No entendemos que a la diputada más valiente a día de hoy en el Congreso de los Diputados, que está poniendo contra las cuerdas cada día al gobierno con datos, con anuncios de querellas y diciendo la Marlaska las cosas que hay que decirle al ministro de la traición, al ministro de la hamburguesa, no entendemos que haya ataques tan descabellados contra ella. El PSOE ya le ha metido una querella ante la Fiscalía, medios la atacan sin piedad. O sea, estamos viendo cómo la cadena SER ponía en tela de juicio su lucha contra la corrupción y su currículum. ¿Cómo vamos a traer a políticos del prestigio de Macarena Olona, que es abogada del Estado, si los medios la atacan? ¿A qué crees que responden esos ataques? Porque está claro que a mí me han atacado coordinadamente hace unos días varios medios a la vez. Y yo sé que está la mano de negra detrás de una persona. Y ya diré quién es. Yo sé que al gobierno le interesa acabar conmigo, acabar civilmente también con Cristina Seguí, acabar con Macarena Olona, acabar con Vox, acabar con determinados cargos del Partido Popular. Es decir, ¿tú no crees que han elegido a Macarena Olona como un objetivo civil a aniquilar, dialécticamente hablando? Sí, sin duda alguna. Está claro que en su agenda totalitaria lo que pretenden es liquidar a la oposición. De hecho, ayer, como pudimos oír todos, ya lo dijo Pablo Iglesias, ¿no? Y en esa línea, pues van a cercenar la libertad y a intentar callar, y repito, intentar callar a diputados como Macarena Olona, intentarán callar periodistas como tú, Javier, intentarán callar a muchísimos medios que lo único que están haciendo es denunciar las numerosas tropelías, los numerosos atropellos a la libertad y a los derechos fundamentales que está perpetrando este gobierno comunista y totalitario, ¿no? Entonces, somos conscientes de que su embestida va a ser constante y muy beligerante, pero, repito, tocan con hueso. No van a lograr que nosotros arriemos la bandera de la defensa de la libertad, de la defensa de nuestra democracia, en definitiva, porque está en gravísimo riesgo, ¿no? A pesar de que esté camuflada, y digo camuflada, ¿no?, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, hay que dejar muy claro que el que realmente está gobernando es el comunista de Pablo Iglesias, el totalitario y cacique, como le llamamos ayer también en el Congreso de los Diputados, que lo único que pretende es hacerse con el poder por el poder, generar miseria, distribuir cartas de racionamiento y arruinar el futuro. Ayer, fíjate la estigmatización. Ayer me llamó José María García, que dio una entrevista muy interesante y muy polémica, ¿no?, porque cargó contra todos los políticos, incluido Vox. Es decir, estado de alarma es un espacio de libertad de expresión donde se toleran desde la educación cualquier tipo de críticas. Él no le gusta Santiago Abascal, no le gusta Pablo Casado, tampoco le gusta Iglesias. Parece ser que va camino de la anarquía, lo que queramos, pero dice que no quiere a los políticos actuales. Vale, pues me contaba que recibió un mensaje de un compañero mío del Mundo diciendo que qué vergüenza haber participado en el canal Estado de Alarma, que es de un facha que vota a Vox. Tú me conoces de hace tiempo, Ignacio. O sea, yo soy parte de Vox, milito en Vox, yo soy parte del engranaje de Vox. ¿Me estáis pagando algo? No sé, te pregunto. Para nada. Nosotros, vamos, está claro que tú eres un periodista, vamos, que has demostrado tu independencia en toda tu trayectoria profesional. Y Vox, bajo ningún concepto y jamás, ¿no?, pagará a ningún medio de comunicación para que defienda nuestras tesis, ¿no? Porque nos valemos solitos, hemos hecho una travesía en el desierto que nos ha demostrado al final que defender, pues, esos principios, pues al final la ciudadanía te los compra, porque al final estás defendiendo lo que en algunas veces ya hemos repetido, ¿no? Es defender la verdad, es defender la libertad.
frente a estos totalitarios, ¿no? Y yo te diría que, ¿sabes Javier, lo que me pasa? ojo el día, Sí. ojo el día que no te llamen facha y de Vox, porque yo creo que, por desgracia, tal y como está yendo la deriva totalitaria de este gobierno, cuanto más te llamen facha y de Vox, yo creo que es que estás en la senda correcta. Yo soy un periodista constitucionalista que apoyo a los partidos que defienden la Constitución, ya sea UPN en Navarra, ya sea Vox, ya sea el PP, ya sea Ciudadanos. Ese es mi espectro ideológico y así lo voy a seguir siendo. Yo nunca he dicho a quién voto, pero esos son los partidos a los que puedo apoyar. Siempre en la senda de la Constitución y para nada en partidos que pactan con golpistas. Pero a mí la pena que me da es que haya periodistas teóricamente constitucionalistas que cobran de La Sexta y que parece ser que les parece más peligroso Vox que un partido como Pablo Iglesias o Podemos, que quiere aniquilar la Constitución, que quiere llevarnos a la senda de Venezuela y que directamente os llama de todo. Es decir, ayer vimos ataques durísimos de Pablo Iglesias contra Vox y vemos cómo atacan a Macarena Olona, que es la víctima. Sí, sí, O sea, eso es fruto de... medios aparentemente constitucionalistas. Brutal. Son medios subvencionados, Javier. Son medios subvencionados que han de dar, que no pueden morder la mano que les da de comer y lo único que tienen que hacer es demonizar a la oposición, sea Vox, sea Partido Popular, pero es vertir mentiras, difamar y en ningún caso, ¿no?, sacar las vergüenzas de los verdaderos totalitarios, de los verdaderos negligentes, imprudentes y que están realizando una gestión criminal. Vamos con Carmen Tomás, que me acaba de poner un WhatsApp que me he quedado helado. Carmen, ¿cómo que os confiscaron los test anti-COVID? Sí, sí, o sea... ¿En el radio? En el grupo Libertad Digital. Nosotros ayer... Pero yo quiero saber, lo primero, Federico Jiménez Los Santos, que es amigo, habrá montado un Cristo que no me lo puedo imaginar. Por supuesto, ayer fue todo el rato y seguro que está, hoy no lo sé, pero seguro, y esta mañana en su programa ha contado con pelos y señales cómo desde ayer teníamos un plan para que un número supongo que por turnos, yo, por ejemplo, a mí me tocaba ayer. Y entonces, cuando iba pues por la mañana, yo ya tenía el plan, yo iba a ir a las 3 porque luego tenía DITER, tenía que ir con mi mascarilla, con mis guantes, mi DNI y mi tal, me iban a hacer la prueba, pues oye, porque yo estoy yendo allí los viernes a trabajar y, y querían que nos fuéramos incorporando pues de una manera segura. Obvio, cada empresa quiere que sus trabajadores vayan a trabajar de una forma segura. Oye, pues a la media hora me avisan que no vayas, que nos han confiscado los test. Pero así, nos habían confiscado los test, con lo cual nos hemos quedado sin poder hacernos los test ni poder ir más tranquilos a nuestro trabajo, nosotros y nuestros compañeros y la propia empresa, que es la más interesada. Es lo que le han hecho también a las comunidades autónomas, como la Comunidad Autónoma de Madrid y Andalucía, que hicieron los deberes y se encontraron como su material sanitario y durante bastante tiempo estuvieron confiscados, provocándose más contagios. Te voy a dar dos titulares. Sanidad rectifica y anula el contrato de 5,1 millones de euros con una asesoría sin plantilla y en pérdidas. El gobierno compra batas a empresas chinas 66 veces más caras que las adquiridas a compañías españolas. Me contaba mi amigo el alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, que también algunos ayuntamientos gobernados del PP en Madrid han conseguido las mascarillas mucho más baratas que el gobierno. O sea, ¿esto a qué huele? Esto huele a un tufillo que decía Ignacio Barriga o decía Macarena Olona, que las ratas se esconden, ¿no? Bajo por el la sombra de medio. la corrupción. Ha pasado por el medio, porque acordaros de lo de Baleares, que habéis estado contando también un Rectieta en el Mundo, Sí. Que ahí había un socialista llevándoselo crudo. O sea que todo eso hay que investigarlo y todo eso va a dar para mucha investigación, porque claro, esto de que te cierran el portal de la transparencia, esto de que nadie tiene derecho a saber, como se dijo el otro día ella, que fue una vergüenza absoluta, que no tenemos derecho a saber con quién se contrata. Pero ¿cómo que no tenemos derecho a saber con quién se contrata? Si es nuestro dinero con el que están comprando y con el que están pagando, vaya usted a saber qué tipo de comisiones, porque claro, para comprar por 12 veces más por el precio de su valor y luego encima algunas haya habido que devolverlas porque eran malas, o sea, y mientras las empresas españolas fabricando no se les hace ni caso, cuando pueden comprar cosas para beneficiar a sus plantillas se lo quitan. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero si esto ya es piratería pura, o sea, esto es... Carmen, es de piratas. Vamos a la economía, porque hay dos titulares que quiero leer contigo. El IPC entra en negativo por primera vez desde agosto de 2016 tras situarse en el menos 0,7%. Yo no soy experto en economía, prefiero
que me cuentes tú cómo afecta a esto a la economía, y el gobierno habla ya de subir impuestos para intentar salvar las cuentas públicas, cuentas Voz Populi. O sea, ¿nos vamos ya a Portugal o hay que esperar? Bueno, es muy importante, bueno, ya quisiéramos estar ahora como está Portugal, ya quisiéramos. Vamos a ver, aquí hay varias cosas. Podemos tiene un plan, ¿no? Y además lo ha publicado, tiene un plan de subida de impuestos que afecta a todos, a patrimonio, a IRPF, sociedades, impuestos verdes, la tasa Google, la tasa COVID, la tasa no sé cuántas, la tasa COVID, que es, como sabéis, para las grandes fortunas y tal. O sea, ese es su plan. Ahora tenemos que ver si en el plan que el gobierno ha mandado a Bruselas incorporan esas peticiones de Podemos y de los comunistas. Si eso es así, nos tendremos que afirmar mucho más en que efectivamente este es un gobierno socialcomunista, pero de pe a pa, y que el que manda es Iglesias. Por lo que mande es otro debate. Si manda porque Sánchez le conviene estar en Moncloa o porque se lo cree, eso me da igual. Pero toda esa subida de impuestos es lo que está pidiendo Podemos. ¿Va Calviño a llevar a Bruselas en su plan eso? Sí, ya lo llevaron, ¿eh? Algunos de estos impuestos ya los llevaban en los dos antiguos planes que, si os recuerdo, que Bruselas se los tiró abajo. Vamos a ver cuál es el que presenta ahora. Tiene que presentar objetivos de crecimiento, objetivos de empleo, objetivos de déficit, objetivos de deuda y cómo va a cuánto va y de dónde va a sacar el dinero. Y luego vas a tener a bancos que lo van a pasar muy mal, BBVA, que ya estaba muy hundido, no hundido, sino su crisis de imagen por el caso de las escuchas de Villarejo, la vigilancia a otros pero bancos. Bueno, la imagen sí, Carmen, no tiene nada vemos, que va a caer encima, que es gente que va a dejar de pagar. Te doy datos. BBVA pierde 1.792 millones de euros por el virus y cancela el dividendo 2020. Esta noche vamos a tener a Mario Conde, que como bien sabe fue el presidente de Banesto, un hombre que, a pesar de que la justicia le ha perseguido toda la vida, sabe mucho de números, sus empresas siguen yendo bien, y le voy a preguntar precisamente por esa reestructuración del mercado bancario, que obviamente va a ser uno de los grandes afectados, y que esta crisis del coronavirus, según lo he hablado yo con los expertos, va a superar con creces a la de 2008. ¿Cómo ves tú el impacto en los bancos? Ya, el impacto en los bancos es ahora mismo una incógnita. Esa es la realidad de informes que lees, ¿no? Está claro que momentáneamente o circunstancialmente va a tener efecto, pues porque, claro, si las empresas no pueden pagar los préstamos, los particulares tampoco, los ICO no funcionan porque no llega el dinero, porque los bancos lo que están diciendo, oye, a nosotros no nos echéis la culpa. Si nosotros hemos concedido los préstamos, pero lo que no llega es el dinero del Estado para darle a esos préstamos. Entonces, efectivamente, pueden tener pues unos meses complicados y obviamente algunos pues van a suspender el dividendo, como ya estamos viendo. Pero de ahí a que sea una crisis monumental, que haya que empezar a pensar en un rescate como el que hubo que hacer para las cajas, no, porque ahí está el Banco Central Europeo, que está comprándoles deuda, o sea, quiere decir que está poniendo mucho dinero para que efectivamente no lleguemos a que la crisis económica no nos lleve a otra crisis financiera. Hay que ser muy prudentes con eso, aunque efectivamente, pues en todos estos primeros meses va a ser muy complicado, porque la gente, pues lógicamente muchos van a dejar de pagar la hipoteca, que es lo último que se deja de pagar, pero algunos lo tendrán que dejar de pagar, y las empresas que lo están pasando muy mal. Atención, pero vamos Infoblogger. Un titular, la ministra Rivera, a los hosteleros, quien no se sienta cómodo que no abra, lo que tú bien decías. Es decir, estáis pidiendo que abran comercios que no les va a salir rentable contratar a personas para tener una terraza con 4 gatos, para tener un teatro con 4 gatos, para tener cines con 3 localidades, pero esta gente se creen que somos tontos, y sobre todo esa actitud prepotente, totalitaria y autoritaria de una ministra que ya está bajo la sospecha por lo que vimos que hizo con alguna empresa pública, ¿no? Vamos a ver, se van a abrir bares, luego más adelante se van a abrir cines, teatros, pero es que lo que hemos dicho antes, todo va a tener una limitación de aforo ridícula, es decir, del 30%. Es decir, es que van a perder dinero, es que no van a abrir. O sea, ¿no sería mejor, pregunto, esperar un poco más de tiempo para que todos estos locales adapten a la nueva situación sus locales y sus recintos, y luego abrir
y abrir con todas las garantías. Sujeta al micro, que te está rozando con la... Por favor. Vale. Que si no sería más factible esperar un poco y para que los recintos, los locales, los bares, etcétera, adapten sus lugares de trabajo a la nueva situación en lugar de empezar a abrir con un 30% que no van a abrir ninguno. Así que no sé Pero, Isaac, a qué esperan. Hagamos un ejercicio. Cuando abran los bares, de copas. Vámonos a Chueca, vámonos a Malasaña. ¿Tú de verdad piensas ahí que un chico, una chica, conoce a un chico en un bar, conoce a una chica en una barra, no se va a acercar a abrazarse y a ligar después de 50 y pico días confinados? Es que es inevitable. ¿Tú crees que va a pensar en el coronavirus antes de dejar rienda suelta a su pasión? Seamos serios, claro, que eso es inevitable, evidentemente, es la condición humana, es lo que pretenden, no solo en España, sino de todo el mundo, pretenden un distanciamiento social imposible. O sea, yo creo que es más factible esperar a que esta pandemia remita un poco más para empezar a relajar un poco las medidas de distanciamiento social y algunas medidas como la del 30%. No empezar ya una desescalada sin poder acercarte a nadie. Decía Fernando Simón hoy, ¿no? Hay que evitar los abrazos entre nietos y abuelos, ¿de verdad? ¿Pensáis que si un nieto que lleva 50 y pico días sin ver a su nieto no le va a abrazar? Pues claro que le va a abrazar, porque si el gobierno está trasladando que aquí ya no pasa nada, que vuelta a la normalidad, que todo bien, cuando no sabemos si realmente cuántos asintomáticos hay, cuántos contagiados hay, nos están dando una falsa imagen de tranquilidad que va a ser lo mismo que ocurrió con el 8M. Aquí no pasa nada y vamos a tener un repunte y ojalá que no haya un colapso sanitario como el que hemos sufrido, ¿no? Claro, yo espero y deseo que el repunte que haya lo pueda coger bien la sanidad. O sea, yo creo que eso es lo que se espera de nuestro sistema sanitario y creo que esa es la razón por la que igual se ha empezado la desescalada, que igual se cree que ya tenemos la capacidad suficiente en el caso de un repunte que en ningún caso creo que sería un repunte exagerado, ni que no pueda coger la sanidad pública. Entonces, sí, Ignacio. Pero... Un momento, ¿puedo decir una cosa sobre esto? Un segundo. Carmen, vale. Ahora te doy el turno. Un segundo. No, Ignacio, ahora te llega el turno. Tú tienes, no sé si sigues teniendo una clínica dental, sigues odontólogo, no sé cómo lo haces. Si sigues teniéndola, ¿vais a abrir? ¿No vais a abrir? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Vas a ir a dar una vuelta? Porque el otro día en Barcelona, tú que vives ahí, yo flipé un poco con la estampida de padres y niños. Y si ahora le sumamos todo el barullo de los jóvenes que quieren salir a divertirse, como es normal, pues apaga y vámonos, ¿no? Sí, no, la verdad que a lo que apelabas, ¿no? Es decir, el día que salimos el domingo, que la verdad yo tengo 4 hijos pequeños y tenían ganas de salir, cogimos los patinetes, nos fuimos para la verdad que estamos cerca, ¿no?, de una zona no muy concurrida, pero realmente habían zonas que estaba llena de gente sin mantener las distancias de seguridad, etcétera, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que de alguna manera nos hemos de olvidar de las indicaciones del gobierno porque ya vemos que nos mienten y que manipulan la información. Entonces, yo desde aquí apelaría a la máxima prudencia por parte de todos. Nosotros, desde que nos permiten salir con los niños, la verdad que hemos salido solo una vez y manteniendo las indicaciones, ¿no?, que el sentido común pues dictan a cualquier padre, a cualquier y en marido, la clínica dental, por ejemplo, no sé si ahora claro, depende de otra persona, pero vais a abrir. Sí, ¿no? sí. Claro, la clínica dental, lo que estamos haciendo, pues el 100% de los odontólogos, ¿no?, que también, como muchísimos otros sectores, pues se nos ha condenado a la ruina y a ERTES, ¿no?, infinitísimamente mal gestionados, entre otras cosas, porque se nos considera una actividad esencial, pero sin embargo no puedes atender a los pacientes porque, entre otras cosas, todo el material que disponíamos lo cedimos, lo entregamos de manera obviamente gratuita y altruista a los hospitales y a los médicos que están en primera línea pues salvando vidas, ¿no? Por tanto, un principal problema será el abastecimiento de material de protección y de medidas de protección para nuestros pacientes y para nuestros trabajadores. Ya no hablo solo del odontólogo, ¿no?, que al final es un entorno de trabajo muy cercano, como pueden ser centros de estética, como pueden ser peluquerías y demás, donde ahí el gobierno tendría que garantizar pues esas medidas de protección, esas medidas de seguridad para que no se produzca pues la línea de contagio, ¿no? Por tanto, una vez más, vemos cómo el gobierno nos lanza a las calles, nos lanza a abrir nuestros negocios, pero sigue sin garantizar las medidas de protección. Y lo único que hace es torpedear ese suministro de medidas de protección, como puede ser pues la intervención de precios, que hemos visto que ha resultado ser absolutamente fallida, como muchísimos ya avanzábamos, ¿no?, que en el momento que intervienes los precios, pues estás generando pues un colapso en el abastecimiento de mascarillas, de geles de hidroalcohólicos, etcétera.
Y ahora estamos viendo como las amenazas al gobierno por parte de los separatistas, también nacionalistas vascos, parece que están surtiendo efecto, que ellos quieren hacer sus planes de desescalada por separado, cuando han demostrado que a nivel de gestión en esta crisis del coronavirus han dejado mucho que desear, tanto en el País Vasco como en Cataluña, donde es obvio que no sabemos las cifras reales y va a ser un auténtico escándalo cómo ha manejado la crisis el loco de Torra, como le llamo yo, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y lo grave de todo esto es que ha sido una crisis gestionada ya no desde la incompetencia, que también, sino ha sido una crisis gestionada desde el odio, desde la confrontación. O sea, que hayamos tenido que vivir aquí situaciones como el negar a la UME que entre en ciertos geriátricos, como hemos visto negar a la Guardia Civil a levantar hospitales, como pasó en Sabadell, solo porque la Guardia Civil o el Ejército realmente han sobrepasado todos los niveles que ya sabíamos que eran capaces de sobrepasar, pero realmente, como ya afortunadamente Vox, como siempre, ¿no? Interpuso una querella para acorralar a los separatistas, veremos en qué acaba. Y seguiremos dando la batalla judicial, política y social, porque realmente lo que está pasando en Cataluña y en País Vasco, aparte obviamente de lo que está pasando a nivel nacional, es, en fin, indescriptible, ¿no? Es la casa de los horrores. Esas declaraciones, ¿no?, de algunas personas de la Generalitat, ¿no?, de que el virus afectaba menos a Cataluña que en España. Que en una Cataluña independiente no habían tantos muertos, ¿no? De verdad, una Cataluña que ha destinado miles de millones de euros al independentismo, en vez de haberlo destinado a tener mayores dotaciones sanitarias que habrían evitado o habrían minimizado el impacto dramático sobre los catalanes. Voy a darle paso a Carmen Tomás, que me alza la mano virtualmente. ¿Qué tal, Carmen? Cuéntame. Vamos a ver. Aquí hay que tener una cosa clara. Como no nos han hecho test, pues entonces han tenido que hacer lo que están haciendo, que es todo mal. Yo no estoy de acuerdo con Isaac. La economía se podría haber abierto mucho antes, porque lo que ellos quieren es tenerla cerrada para que efectivamente el tejido productivo se hunda. No nos olvidemos nunca de cuál es su meta. Su meta es destrozar el país porque su caldo de cultivo es cuanto peor, mejor. Entonces, el problema es que no nos han hecho test. Dices, yo no puedo ir a abrazar a mi abuela. Yo podría ir a abrazar a mi abuela si a mi abuela le hubieran hecho test y a mí me hubieran hecho test y hubieran sabido si yo soy asintomática, si yo he pasado el virus o qué es lo que me pasa. Entonces yo hubiera ido a abrazar a mi abuela, que por cierto también sabría si está contagiada, si está asintomática y si la puedo abrazar. El problema es que no nos han hecho test. Y cuidado, porque ahora nos van a echar la culpa a nosotros, que somos unos irresponsables, que no hemos guardado... Si hay un problema y hay que volver hacia atrás, la culpa la vamos a tener nosotros. Cuidado con ese planteamiento. Ya están diciendo, no, tenéis que ser responsables y tal, pero oiga, si no tenemos ni medidas de seguridad ni nada, no, cuidado, vosotros sois responsables si hay que volver atrás. Este es el mensaje que nos están mandando y es el que quiere que cale. Nosotros vamos a ser ahora los responsables de que las cosas vayan mal y de que tengamos que volver hacia atrás. Y nunca ellos han hecho nada. Yo coincido contigo en que ellos quieren hundir la economía y tener una red de estómagos agradecidos a través de sus votantes. Ellos lo camuflarán como personas vulnerables, que habrá casos que sean personas vulnerables y habrá otros casos que sean personas vagas. Hemos visto cómo el PSOE lo hizo con los ERE de Andalucía, en Extremadura, es decir, generan redes clientelares para generar bolsas de votos y para que la población dependa de esa paguita. Entonces, si hablan y critican al gobierno, no habrá la paguita. Y hoy contaba Carlos en OK Diario el desastre económico de Sánchez. Y doy paso a Infoblogger. Los parados estructurales y temporales suponen ya el 37% de la población activa. Terrible. Pero vamos a cambiar de registro. Infoblogger, tu registro favorito, el feminismo radical, que ha vuelto porque, atención, el Ministerio de Irene Montero dice, el coronavirus nos demuestra que el feminismo tenía razón. Beatriz Jimeno, su alto cargo en el Ministerio de Igualdad, donde hacían fiestas de todo tipo, influencers, donde no nos invitan, solo le faltaba hacer una fiesta pijama, pues este alto cargo ha organizado un debate telemático titulado COVID-19, como decía el PSOE, con perspectiva de género después. Es decir, después de habernos lanzado a la calle a todos los españoles, a sus mujeres, anteponiendo una bandera ideológica a su salud, después de haber disparado, como dijo ayer Díaz Ayuso, y creo que está ahí el pantallazo, los casos en Madrid por culpa de esa manifestación del 8M, a la cual
algunas ministras sí fueron con guantes de nitrilo, pero yo fui aquí a cubrirla y nada. Y como bien dijo Díaz Ayuso ayer, el mayor infectódromo de España, con un montón de casos disparados. ¿Qué te parece esta gente que tiene en la cabeza? Bueno, yo lo primero que quiero saber es por qué ahora de repente se llama la COVID y no el COVID. O sea, es algo que me ha sorprendido durante estos días porque ya lo estoy viendo como en muchos medios, que ahora se llama la COVID. Pero bueno, yo veo que Irene Montero ha vuelto por la puerta grande, o sea, y no solo diciendo lo de que el feminismo tenía razón con esta crisis, sino que también el otro día dijo que esta crisis estaba afectando más al colectivo LGTBI. O sea, no sé en qué sentido está afectando al colectivo. Yo me veo igual de afectado que otra persona por el COVID. O sea, vamos, yo no estoy afectado por el COVID, pero no sé en qué se basa para decir que afecta más al colectivo LGTBI o afecta más a las mujeres cuando está demostrado que el coronavirus tiene una mortalidad mucho mayor en los hombres. Entonces, bueno, se ve que esta mujer lleva tanto tiempo en cuarentena que ha estado dándole la sesera durante 47 días o 2 meses y ha soltado todas las tonterías de golpe. Justificando el relato para la paguita para el COGAM, para la paguita para el feminismo radical. Ellos quieren mantener los chiringuitos a toda costa, es decir, que no haya dinero para material sanitario, que hay muchas de esas mascarillas fake que nos han traído este gobierno y que todavía ni han devuelto a las empresas originarias en China, pero ellos están justificando que el chiringuito que les da a ellos sustento electoral se siga manteniendo. Entonces están crearán informes falsos de que los gays estáis más afectados por el COVID-19. Claro, lo que ha dejado esta crisis patente es que es todas las tonterías y todas las nimiedades y gilipolleces que esta gente sostenía y que parecía que no había otro problema en España. Entonces al final ha llegado un problema de verdad y todo el chiringuito se les ha venido abajo. Entonces ahora, ¿qué hacen para justificar todas las millonadas y todas las deudas que tienen con los chiringuitos LGTBI, con los chiringuitos feministas, con los chiringuitos de lo otro? Tienen que justificarlo de alguna forma porque tienen que seguir dándoles dinero porque son votos. Entonces, al final, pues se inventarán informes seguramente del impacto mayor que tiene la comunidad LGTBI con el COVID o el impacto mayor que tiene con las mujeres. En fin, fabricarán informes para seguir potenciando las subvenciones. Al PSOE y a Podemos, que tratan de colarle la perspectiva de género, vamos a escuchar unas declaraciones de Carmen Calvo, que ya todos conoceréis, para recordar lo caro que nos costó a todos los españoles esa perspectiva de género, esa obsesión por dividir a los hombres con las mujeres, esa promoción de una manifestación del 8M que jamás debería haberse producido porque ya había informes de autoridades comunitarias que desaconsejaban esa organización de ese 8M y que incluso ya el delegado del Gobierno de Madrid está investigado por una jueza. Vamos a escuchar, Carmen Calvo, esta es la perspectiva de género que yo quiero que nunca olviden de esta izquierda radical que nos ha mentido, nos ha traicionado y ni siquiera honra a nuestros muertos, ni con minutos de silencio que tendrían que ser diarios, ni con crespones negros que tendrían que ser diarios, ni con ni siquiera una corbata negra en el Congreso de los Diputados por parte de Pedro Sánchez. La escuchamos a Carmen. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida, que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Así que le diría que les va la vida. Y como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto que estamos viviendo en el siglo XXI y que por más que se empeñen quienes se empeñen, ya no tiene punto de retorno. Don Ignacio Garriga, escuchas esta frase de nos va la vida antes de un 8M que fue el infectódromo de Madrid. Si no se hubiese celebrado esa manifestación, yo estoy seguro que no se habría provocado un colapso sanitario en Madrid y se habrían evitado muchas muertes. Se habrían evitado también muertes de servidores públicos de Moncloa, que han tenido que sufrir como responsables de Moncloa se han saltado la cuarentena y obviamente eso ha provocado una propagación del virus en la sede central del poder en España. ¿Qué medidas va a aplicar Vox para cerrar definitivamente estos chiringuitos después de la crisis del coronavirus? Ya sé que es una batalla que ya lleváis dando mucho tiempo, pero parece ser que quieren seguir manteniendo los chiringuitos después de la crisis del coronavirus. ¿Hay alguna forma legal de que se corte el grifo de una vez? Bueno, pues está claro que la forma legal que podemos tener es el Congreso de los Diputados, ¿no? Proponer pues esa eliminación de ese gasto superfluo, ¿no?, que hablaba muy bien nuestro portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Tras esta crisis sanitaria, la crisis social y económica es plausible, ya la estamos sufriendo y es el momento ya, de hecho ya vamos tarde, de elegir si queremos seguir manteniendo el estado de bienestar de los políticos o realmente construir el estado del bienestar de los españoles que nunca
ha sido realmente construido, ¿no? Es fundamental que eliminemos todo tipo de subvenciones a estos chiringuitos, ¿no? Que es lamentable cómo instrumentalizan un drama como puede ser la violencia intrafamiliar, ¿no? Para convertirla en un negocio donde poder enchufar a sus palmeros, ¿no? Ellos serán los responsables de explicar a los españoles de por qué no dejaron de gastar en paguitas o en sueldos o en subvenciones a este tipo de chiringuitos que lo único que pretenden es generar confrontación y odio entre compatriotas, cuando es el momento realmente pues de apartar todos esos gastos superfluos y destinarlos pues a pagar las nóminas de tantísimos trabajadores que no pueden y no han podido trabajar, a eliminar esas cuotas de seguridad social que están pagando muchísimos autónomos, a invertir en muchísimos en pequeños negocios para que puedan abrir y mantener pues todos estos meses donde parece que una vez más pues pretenden imponernos el que no puedan trabajar muchísimos pequeños y trabajadores y empresas. En definitiva, sin duda es el momento de que todos estos chiringuitos cierren su persiana para que muchísimos españoles puedan levantar su persiana en esos negocios locales a diario, ¿no? Y ahí espero y confío que realmente pues que la oposición, en este caso el Partido Popular, Ciudadanos, y que el sentido común se imponga frente a esas banderas ideologizadas, a esas banderas del consenso progre que nos imponen a tragar con ruedas de molino, que lo único que pretenden es generar confrontación entre españoles, ¿no? Antes lo comentaba Carmen muy bien, ¿no? Esa responsabilidad que pretenden traspasarnos a los españoles llamándonos irresponsables por no cumplir pues, según qué tipo de medidas o precauciones, cuando los verdaderos responsables son el gobierno. Doña Carmen Tomás, y ya acabamos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anuncia un fondo de 5.900 millones de euros para las comunidades autónomas y te leo más. Que las comunidades autónomas podrán solicitar al Estado el adelanto de la mitad de la liquidación correspondiente a 2018, 5.500 kilos, 5.900. Además, la responsable de Hacienda ha señalado que se va a poner en marcha financiación extra del FLA o extra facilidad financiera por hasta 5.932 millones de euros, un 75% de inmediato y el resto en octubre, cuando se conozca el dato definitivo del desvío. Tu valoración como experta. Pues cuando lo veamos, como todo, porque todavía no les ha pagado los 2.500 millones que les debe de los atrasos desde el año 2017. Entonces, yo ya con este gobierno, todas las campañas publicitarias que se hacen, yo hasta que no las vea en el BOE y a veces ni siquiera en el primer BOE, porque luego siguen cambiando las normas, no me creo nada absolutamente. Todo es propaganda. Cuando las comunidades autónomas reciban ese dinero, no solo nuevo, sino el que les deben, que todavía no les han pagado, entonces me lo creeré. Lo que sí me creo es que el Instituto de la Mujer ya se ha gastado 225.257 millones de euros en financiar unos distintivos feministas en plena en plena crisis del coronavirus. O sea, no hace 3 meses, ni 4, ni 1. Esto sí que se lo han gastado ya y ya está en el decreto de gastos. No, es que lo demás es propaganda, negro. Carmen, dedicar dinero al feminismo radical, a los chiringuitos feministas radicales, cuando no hay dinero para material sanitario, eso bajo mi punto de vista es prevaricar, ¿o no? Pues eso es lo que te digo, que es que estamos hablando de cosas futuras, de que les van a dar, no, esto ya está aprobado. En plena pandemia, el Instituto de la Mujer, que depende del Ministerio de Igualdad de la señora Montero, se han gastado más de 200.000 euros en hacer unas pegatinas feministas. Esto es, yo creo que de juzgado de guardia, o sea, esto es malversación de fondos públicos, lo que no sé cómo se llamará, presuntamente todo. Lo otro es propaganda. Cuando las comunidades autónomas reciban el dinero que les deben ya de atrasos, me lo creeré que les van a dar dinero nuevo, porque como no están pagando los ERTES, no están pagando a los autónomos, no están pagando a las empleadas de hogar, no están pagando nada y están haciendo propaganda todos los días a todas horas. Pues, quiero aclarar solo una cosa, es 30 segundos. Si vamos a ver, si el 80% de los que están en un ERTE van a cobrar en mayo, quiere decir que no han cobrado nada desde marzo, ¿verdad? Y si dejan a 1 millón fuera, es que no van a cobrar todos, ¿no? Los ERTE, punto, no hay nada más que decir. Llevan mes y medio sin cobrar y todavía se van a dejar fuera a 1 millón y pico. Pues es que doy paso ya a Infoblogger, te despido por hoy. Carmen Tomás, muchísimas gracias. Vale. Decías que somos la vergüenza de España, claro, de Europa, es que ya tenemos
un porcentaje de paro, somos el peor país con paro con Chipre. O sea, ya lo éramos. Un país como España, pues ahí está en el ranking de los peores a nivel de términos de paro con Chipre. Qué vergüenza, de verdad. Infoblogger, y despido también contigo. Sanidad, el lumbrera de Fernando Simón dice que ahora los hospitales son el foco de transmisión del virus. ¿Cuándo no ha sido el foco de transmisión del virus? Si es que los profesionales sanitarios estaban diciéndolo por activa y por pasiva de que no tenían material sanitario y el gobierno parecía que no, solo los que tengan contagio o pacientes directos, contacto directo con los pacientes positivos por coronavirus. Pero este señor, de verdad, ¿por qué no se mete ya en la cama y deja de decir subnormalidades, como que son ahora el foco de transmisión del virus? ¿Cuándo no lo ha sido? Bueno, eso es lo que decía Carmen Tomás ahora, que yo también lo dije hace tiempo en Instagram, que ahora van a intentar cargarle las culpas a los ciudadanos y a los sanitarios. Que esto ya lo dijo el consejero de Sanidad de Extremadura, lo de que los sanitarios habían contagiado en su casa y por eso se estaban contagiando a la gente, tal. Eso es lo que van a intentar. O sea, han viralizado 4 fotos de gente aglomerada para que, en el caso de que haya un repunte, pues culpar a la gente de ese posible repunte. Y ahora, pues, a los sanitarios también, que no se les da ni EPIs, ni se les da todas las medidas de seguridad necesarias, ni se les hace test, que es que Irene Montero se ha hecho 4 test de coronavirus y hay sanitarios que no tienen ni uno. A algunos sanitarios se les está devolviendo a su puesto de trabajo simplemente porque se les ha pasado los síntomas y no tienen test ni nada, no saben si lo siguen teniendo y se les está devolviendo a su puesto de trabajo. Un desastre de todo y vamos, yo tengo pánico de cómo va a salir la desescalada y que como he dicho, deseo que salga bien. Muchísimas gracias, Infoblogger. Esperemos que haya un cambio de gobierno pronto y al menos puedan darte un programa en televisión española que, como ya sabéis, está tratando de esconder el drama, ¿no? Yo si me meto en televisión española va a ser para cerrarla, no para tener un programa. Fenomenal. Pues muchas gracias, Carmen Tomás, Infoblogger, y le doy el último titular a Ignacio Garriga en 30 segundos. Un gobierno que nos condena. ¿Qué opinas de la situación? Pues nada, esa desescalada que una vez más demuestra que está condenando a muchísimos autónomos y pequeños empresarios a la miseria, que está condenando al conjunto de la población española a la paguita, a la renta garantizada esta mínima, que lo único que es la renta de dependencia mínima y de la miseria. Trasladar esperanza, sobre todo, que juntos vamos a salir de esta, que vamos a sacar a este gobierno totalitario y comunista, que vamos a recuperar pronto nuestras libertades, nuestros derechos fundamentales. Entre otras cosas, ayer, ¿no?, interpusimos un recurso al Tribunal Constitucional para este falso estado de alarma y, en definitiva, que en cuanto nos dejen salir, toca lo más importante, ¿no?, que es reconstruir pues a esta gran nación que estos impresentables están intentando, y repito, intentando dinamitar, pero que nunca lo conseguirán. Pues muchísimas gracias, Ignacio Garriga, muchísimas gracias, Carmen Tomás, muchísimas gracias, Infoblogger. Esta noche a las 11 de la noche, Mario Conde, entrevista en exclusiva con estado de alarma. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en breve. Estado de alarma, estado de alarma. Encerrados de repente, dejados a nuestra suerte, lejos de mi gente, solo pero fuerte. No callo más, no callo más, no callo más. Con un presidente y un gobierno que nos trata como rata. No solo el material, también son las excusas las que son baratas. Héroes con plaga, héroes con bata, que van a la guerra y no le dan armas para que combata. Quieren que callemos, quieren que olvidemos, pídeselo a todos los seres queridos que ya no veremos. Quieren que callemos, quieren que olvidemos, los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio.
aplausos que se escuchan hasta el planetario para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Yeah. Ellos no nos cuentan la verdad. Mienten pero quieren tu piedad. No habrá piedad, no habrá perdón. El miedo se irá, vendrá el rencor. No habrá perdón, no habrá perdón, no habrá perdón. No, no. Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.